Esto normalmente es más entretenido pues discutiendo con alguien. Entonces, como no tengo aquí un sparring con el que pelear, hoy vamos a pelear con Juan Ramón Rayo virtualmente, que le tengo grabado en vídeo. Entonces hizo un vídeo en el que él defendía que la mejor postura liberal era no votar. Y bueno, pues yo voy a compartir lo que él opinaba, lo que él exponía, y después pues voy a ir viendo por qué yo creo que esos no son los mejores argumentos, ¿vale? Entonces vamos a empezar directamente por Rayo, que es más entretenido que yo y seguramente mucho más leído y esas cosas, es profesor y tal, así que vamos a empezar por él y luego ya voy yo contestando. Primero, ¿por qué no voto? Pues por una cuestión de principios. Cada vez que depositamos un voto en una urna, lo que estamos implícitamente diciendo, el mensaje que estamos implícitamente trasladando al resto de la sociedad, es que tenemos el derecho a decidir sobre cómo los demás han de vivir sus vidas. Cuando votamos, no votamos sobre cómo vivir nuestra vida. Eso lo hacemos en nuestro día a día. Cada vez que tomamos una decisión que nos afecta a nosotros y que queda restringida a nuestro ámbito personal, votamos, escogemos sobre cómo queremos vivir nuestra vida. Pero en el voto que depositamos en unas urnas de unas elecciones generales, lo que estamos es decidiendo cómo se van a aplicar políticas públicas que afectan a la totalidad de los ciudadanos de un país. Y por tanto, como yo no suscribo esa premisa de partida, como yo considero, como lo consideran los liberales en general, que cada persona es soberana de su propia vida y que por tanto tiene unos derechos que son inatacables por otras personas, también por otras personas cuando se mancomunan electoralmente para decidir sobre cómo esa persona debe vivir su vida, me rebelo no votando, me rebelo protestando contra este perverso sistema donde votamos para decidir sobre la vida de los demás. Vale, pues este es el primer argumento que en realidad es el más fuerte de Juan Ramón, que es, desde el mundo liberal, no se comparte la idea de la democracia que corresponde a decidir entre todos, imponer cosas a todos los demás. O sea, va antes una serie de derechos que tienen las personas por sí mismos de libertad individual y de poder tomar sus propias decisiones, incluidas en esas decisiones, llegar a acuerdos con otros, ¿vale? Y entonces aquí, desde el punto de vista de Rayo, y tiene parte de razón, es que cuando tú votas en unas elecciones, estás eligiendo a unos representantes que van a tomar unas decisiones que van a afectar a todo el mundo y que pueden coartar libertades individuales que no tendrían por qué coartar, ¿vale? Y después dice otra cosa importante, y es que dice que se rebela no votando. Y este punto es el más conflictivo, el que yo no estoy, en el que estoy menos de acuerdo, ¿vale? Entonces, hay una opción de rebelarse contra el voto, contra las elecciones, que es mejor, que es la que proponemos nosotros, que es escaños vacíos, que es dejar escaños vacíos, escaños en blanco. Nosotros somos un partido que se presenta a las elecciones. Bueno, en realidad somos una iniciativa ciudadana que tenemos un interés de confrontar a los políticos o rechazar la política que están haciendo los políticos o incluso el sistema. Y entonces lo que hacemos es presentarnos a las elecciones como si fuéramos un partido más, conseguir un escaño o conseguir X escaños y los dejamos vacíos. Es decir, no tomamos posesión y entonces ese escaño se queda vacío con todas las consecuencias que lleva, que es, pues, no hay sueldos, no hay subvenciones, no hay dietas para correspondientes a ese escaño, no se le dan a nadie. A nosotros tampoco, porque como no tomamos posesión por ley, no te corresponde tener ningún tipo de remuneración. Y entonces, con ese escaño vacío sí que nos estamos rebelando. Cuando tú no votas, lo que haces es dejar que otros elijan. El Parlamento se llena en todos los escaños y esos escaños son los que van a tomar las decisiones que imponen a todos los demás. Unas elecciones son como una encuesta a nivel nacional de qué opina la gente y cuando tú no votas, lo que estás diciendo es no sabe, no contesta. Y tú vas a la casilla de no sabe, no contesta y entonces tu opinión no se tiene en cuenta. Y por eso Escaños en Blanco lo que hace es eso, presentarse y dejar los escaños vacíos. Y entonces, aquí lo que estás consiguiendo son las dos cosas. Es decir, no solo no permites que haya una persona ahí
tomando decisiones por los demás, o sea, no entras tú a tomar esas decisiones, sino que impides que haya otra persona tomando esas decisiones. Y entonces, yo creo que desde el punto de vista liberal, esa es una postura mucho más fiel a las ideas libertarias, de dejar e impedir que otra persona imponga su voluntad sobre ti. Y después está la otra, la de rebelar, y es eso, pues cuando tú te rebelas no estás realmente confrontando nada, tú simplemente estás dejando que otro decida por ti, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Es verdad que se podría argumentar que también cabe votar de un modo defensivo, es decir, no votar a opciones políticas que se arrogan el derecho a conculcar las libertades de los demás para perseguir un determinado proyecto colectivo a escala estatal, sino votar a opciones políticas que defienden poner coto a ese intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida de una persona. Sin embargo, hay un primer problema operativo con respecto a esto, y es que no existen partidos, al menos mayoritarios, que defiendan no conculcar ningún derecho de la vida de las personas. Todos, en determinado grado, se arrogan el derecho, el privilegio a intervenir sobre la vida de los demás. Como mucho podríamos mencionar al Partido Libertario, que es el único partido verdaderamente coherente desde un punto de vista liberal que hay en España. Pero por desgracia su apoyo es tan reducido que no cabe calificarlo ni mucho menos de partido mayoritario. Vale, pues aquí ofrece otra alternativa, que es, pues, si hay un partido libertario, un partido liberal que se presenta a las elecciones, pues estilo Milei, que va para rechazar, o sea, para proponer leyes que sean liberales, restringir el Estado al mínimo y cosas así, pues lo suyo sería votar a ese partido. Aquí dice Juan Ramón una cosa que es que no son mayoritarios y en mi opinión esto no debería ser relevante. Es decir, si tú crees que tu opinión es la que es, lo que suyo es votarla y además promoverla, que es una cosa que comenta luego. Pero si simplemente dices, como lo vota poca gente, no lo voy a apoyar, pues entonces no estás realmente apoyando esas ideas. De nuevo, estás dejando que otro decida. Y después, el Partido Libertario, sí que quería comentar esto, es... el Partido Libertario es el único partido realmente que propugna ideas liberales en España y es minoritario ciertamente, pero es minoritario porque hay una serie de leyes que restringen mucho la capacidad de un partido pequeño a presentarse a las elecciones. Los partidos pequeños, y Escaños en Blanco también es un partido pequeño, no aparecen en los medios de comunicación. O sea, si veis ahora mismo la televisión y los periódicos, no veréis una sola mención a Escaños en Blanco, que es un partido que sí se presenta en las elecciones de Aragón, por ejemplo. Y el Partido Libertario no se ha presentado a las elecciones de Aragón porque ha decidido seguir otra estrategia, porque presentarse a unas elecciones grandes, Aragón o las generales, es muy desgastante para el colectivo de gente que es voluntaria, básicamente. Aquí no cobran, en los partidos pequeños no suele cobrar nadie. Y entonces, en este caso, sí que quería decir, el Partido Libertario, como no se podía presentar a estas elecciones, bueno, como su estrategia ha cambiado y ahora se presentan en municipales para hacer un enfoque más de cerca a los ciudadanos, lo que ha hecho en estas elecciones es pedir el voto para Escaños en Blanco, ¿vale? Entonces, el Partido Libertario sí que ha visto que la estrategia de dejar escaños vacíos encaja con la estrategia libertaria de su partido y entonces ha apoyado Escaños en Blanco. Y bueno, mencionar que es una opción de voto que además es un partido atípico porque normalmente los partidos siempre van a lo suyo y sin embargo el Partido Libertario siempre ha estado abierto a unir fuerzas con otras iniciativas y a no encerrarse dentro de sí mismo y si hay cosas que se pueden hacer que sean mejores para todos, hacerlas, ¿vale? Entonces, pues eso es de alabar, ¿vale? Y bueno, pues eso. Rayo habla de la forma defensiva de votar. Y yo no solamente incluiría aquí esto. O sea, si no estuviera Escaños en Blanco, también podría votar en blanco o votar nulo. Y esos son votos que se contabilizan. El problema de la abstención es que no se contabiliza en absoluto. Es nada, en absoluto. No se sabe qué pasa con eso. Entonces, no sé por qué no lo comenta. Habla en algún momento dado de abstención activa, que para mí es un oxímoron, es contradictorio. O sea, si te abstienes no es una acción activa. Entonces,
no sé por qué no comenta nada ni del voto nulo ni de abstención, pero es cierto que ni el voto nulo, ni la abstención, ni el voto en blanco consigue nada. Y por eso escaños en blanco se presenta para dejar escaños vacíos, ¿vale? Seguimos con Juan Ramón. Pero hay otro problema mucho más importante, y es que en la práctica el voto de un individuo no es en absoluto determinante del resultado electoral. En el caso de España, pensémoslo, nuestro voto, para ser relevante, tendría que ser capaz de influir en la asignación de un escaño. ¿De verdad nos creemos que los escaños en determinadas provincias se van a dilucidar por un solo voto? Obviamente la réplica que se suele dar a esta crítica es que un voto efectivamente no vale para nada, no cuenta nada, pero muchos votos sí tienen importancia y que por tanto uno no puede decir que el hecho de ir a votar no sirve absolutamente para nada, no es instrumentalmente útil para conseguir que, pues, por ejemplo, haya una mayoría política que se opone a la intervención estatal. Sin embargo, este argumento es tramposo, porque cada uno de nosotros lo que controlamos es simplemente nuestro voto. Cada uno de nosotros solo tenemos el derecho a un voto, no controlamos el voto de los demás. Evidentemente, si una persona fuera capaz de controlar el voto de 10.000, de 100.000 o de 1 millón de personas, su decisión de a quién apoya o a quién no apoya sería tremendamente relevante. Y si esa persona fuera liberal, evidentemente tendría que apoyar a una opción política que vaya a minimizar las opciones de intervención estatal sobre la vida de las personas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando si el voto de un votante individualmente considerado va a marcar, va a imprimir alguna diferencia, tome esa decisión o no la tome. Y no la va a marcar. Vale, pues aquí hace un argumento que también es tramposo, porque en un momento dado antes ha dicho que se rebelaba contra el sistema y se rebelaba no votando, y sin embargo ahora dice que un voto no vale nada. Si un voto no vale nada, esa rebelión de una persona absteniéndose va a valer menos. Yo, este punto de vista, hay dos cosas. Una es que se puede ver al revés. Si en Zaragoza, por ejemplo, hacen falta 15.000 votos, que es lo que hace falta en Zaragoza, y hay 15.000 personas que quieren dejar un escaño vacío en Zaragoza y empiezan a no votar, pues al final lo que vas a hacer es que no salga. Esto es la paradoja de la playa. ¿Cuántos granos de arena son necesarios para hacer una playa? Y si empiezas a quitar arena de una playa, ¿cuándo deja de ser una playa? Entonces, cada uno tiene que ser responsable de su voto. Y lo dice además también. Dice, yo soy responsable de mi voto, no puedo votar por otros. Pues ese es el motivo para que tu voto sea el que debe ser. No el que, si va a votar poca gente, pues no lo voto. O si el mío no se tiene en cuenta o no va a ser el imprescindible, que a lo mejor lo es, para llegar al máximo, pues... si no llega, se ha cortado la conexión, ¿no? Bueno, que si no llega a ese voto, pues tú has hecho lo que estaba en tu mano. Entonces, tú tienes que hacer lo que esté en tu mano para decidir. Y sobre todo por eso, porque el que controla tu voto eres tú, ¿vale? Venga, seguimos. Otra cosa, y aquí sí que podría haber una crítica razonable, es que se nos diga a las personas que tenemos una cierta exposición mediática y que por tanto tenemos capacidad de llegar y de influir mínimamente sobre un cierto número de personas, que quizá no deberíamos estar promoviendo la abstención activa, sino que deberíamos estar apoyando a un determinado partido político para, de alguna manera, mancomunar esos votos sobre los que podemos tener una pequeñísima influencia y dar más opciones a esa opción menos intervencionista de obtener una cierta representación que pueda terminar siendo decisiva para la configuración de las políticas en España. Aquí también es cierto que cuando grabó este vídeo, Juan Ramón Rayo no conocía la opción de escaños en blanco. Luego lo ha conocido y sí que ha defendido en alguna ocasión. Le han preguntado, si fuera imprescindible votar, ¿a quién votarías? Y él decía, pues votaría al Partido Libertario. Y dice, y si no se pudiera presentar, votaría escaños en blanco.
Pero sí que es verdad, pues eso, si hace falta 15.000 votos y la gente, por cómo es el sistema, no conoce la iniciativa de escaños en blanco, pues entonces es muy complicado que se consiga tu objetivo. Entonces, personas como Juan Ramón Rayo, que sí que tienen un eco importante en la sociedad, y me estoy acordando también de Juan Soto Ibars, que nos hizo una entrevista hace poco y salimos con él también, y vamos a salir también, y José CB también nos sacó en su canal. Pues todas estas personas están sumando a que todo el mundo que rechace el sistema actual o los partidos políticos, sea liberal o no, porque puede haber otras opciones que también rechazan el sistema y se pueden unir en dejar escaños vacíos. Pues si toda esta gente se suma, vamos a poder contrarrestar la fuerza del Estado, la fuerza estatal que arrolla y que además no es democrática, en mi opinión, no está en igualdad de condiciones todos los partidos. Y entonces esto sí que lo pueden hacer. Y bueno, también Juan Ramón Rayo creo que nos va a dejar un espacio próximamente para hablar, así que en este caso eso sí que lo está cumpliendo, Juan Ramón. ¿Por qué no lo haces? Pues no lo hago esencialmente porque considero que no hay opciones políticas, partidos políticos que sean objetivamente mejores en la defensa de las libertades que otros. Bueno, eso, que no nos conocía y nos llegó a conocer. Y esto último, aquí a Miguel Ancho Bastos, al profesor Bastos, una vez le preguntaron en un directo con Juan Ramón, le preguntaron por la abstención activa. Y a ver qué dice Miguel Ancho Bastos sobre el tema. Bastos de la abstención de Gisbert, de Rubén Gisbert, la idea también que comparten muchos seguidores de Trevijano, para salir de la partitocracia en que vivimos. Es la solución, es decir, abstenerse consigue cambiar el sistema, abstenerse en las elecciones consigue cambiar el sistema. Siempre y cuando es que esa abstención sea leída como una abstención activa, como una abstención política, si no, como las elecciones de Cataluña, simplemente la gente no fue a votar por miedo al coronavirus o porque coincidió con un puente, ¿no? Que pasa también muchas veces. Si esa abstención tiene más lógica, esto que plantea, lógica si quisieran hacer así, eso de los escaños vacíos. Presentar una lista, votar por ella y no ocuparla. Tendría más lógica. Pues ahí es un puntito, ¿no? Lo comenta, dice, bueno, se explayaba un poquito más, decía si es posible, si son capaces de hacerlo y estas cosas. Lo de la abstención activa no es una opción que sea como muy realista, es decir, esos votos se acaban diluyendo, ¿vale? Y básicamente es eso. ¿Qué hace escaños en blanco? Pues se presenta, deja escaños vacíos y así todo el mundo, también pues, los liberales, pero puede haber mucha otra gente, puede haber gente que esté de acuerdo con cómo va el sistema, pero no le gusta en un momento dado los candidatos o su candidato o los candidatos de izquierdas o lo que sea. Por ejemplo, pues ahora puede haber gente que no esté de acuerdo con Pilar Alegría y quiera, o sea, que habitualmente vota el PSOE, pero aquí no quiera votar a Pilar Alegría, y entonces eso se dejaría, o sea, eso podría visibilizarlo votando a escaños en blanco y dejando escaños vacíos. Entonces se vería que el voto del PSOE baja y que hay escaños vacíos. Escaños en blanco no impone su voluntad, que esa es una parte muy importante. Escaños en blanco, de hecho, lo que hace es impedir que otros impongan la voluntad a todos cuando en realidad no representan a toda la ciudadanía. Y es un voto de rechazo visible, ¿vale? No como el de me rebelo no votando, que es como, pues, aguanto la respiración y así y me enfado y no aguanto la respiración y me pongo rojo y ya está. Entonces, eso, hay una ayuda en estos grupos y no solo estoy pensando en Rayo, puede haber más creadores de contenido que puedan compartir estas iniciativas. Aquí agradecer a la Asociación Liberal de Estudiantes que nos hayan invitado aquí, porque es otra forma de dar espacio y dar pues, visibilidad a esta iniciativa. Y bueno, pues va a haber más, esta semana va a haber más creadores de contenido o comunicadores que vayan a compartir esto. Y la idea es esa, unir muchas fuerzas que están en contra de lo que está pasando ahora mismo, pues para poder
combatirlo y poder pelearlo desde la medida de nuestras posibilidades, que al ser ciudadanos normales y corrientes y sin la fuerza del Estado, pues tenemos pocas posibilidades. Y ya está, hasta aquí la charla, y si tenéis preguntas, me las podéis hacer ahora. ¿Alguna pregunta? Os vais a pasar en el... Muy bueno. Miguel, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, permíteme que te haga una pregunta un poco simple. ¿Cómo es el fin del juego? ¿Cómo es una victoria en la vida de las personas? ¿Cómo sería una victoria A ver, desde el momento que nos podemos presentar, para nosotros ya es una victoria en el sentido de que pueden votarlo todos los ciudadanos, ¿vale? Presentarse a unas elecciones es bastante complicado y cada vez que nosotros conseguimos presentarnos, pues ya es una victoria. El siguiente paso sería dejar un escaño vacío y que la gente lo conociera, porque presentarte a unas elecciones no te asegura que la gente te conozca. Porque, primero, los medios de comunicación no lo comparten. Segundo, hay una cosa que es absurda en España, y es que no hay un portal institucional en el que te digan los candidatos en tu provincia son estos. Y me parece una barbaridad. O sea, la gente va a las elecciones sin saber quién se presenta, porque no hay un sitio donde mirarlo. Entonces, eso sería una cosa importante a conseguir. Y después, una vez conseguido ese escaño, quedan dos opciones. Una es que se vayan resolviendo los problemas que la sociedad vaya demandando, y otra opción es que no la resuelvan y entonces el número de escaños vacíos vaya creciendo. Y si crece el número de escaños vacíos, el poder está perdiendo legitimidad. Y entonces, si está perdiendo legitimidad, pues otras opciones van a acabar imponiéndose más o teniendo más opciones de conseguir cambiar cosas, ¿vale? Y después, en un hipotético caso de que los políticos responderan un poco a lo que hace la ciudadanía, si se empiezan a dejar escaños vacíos, lo suyo sería que cambiaran la ley para que fuera el voto en blanco y no nosotros, que es un desgaste personal y que además pues, es una persona que tiene que ir allí y dejar el escaño vacío, pues que sea el voto en blanco el que deje escaños vacíos. Y entonces... Correcto. Y además sería democrático porque está representando a todo el mundo y además debería tenerse en cuenta en las mayorías. Es decir, si para aprobar una ley orgánica en España necesitas 176 escaños, pues si se quedan 10 escaños vacíos o 50 escaños vacíos, que se siga quedando en 176 escaños. Entonces, como los otros van a tener menos escaños, les va a resultar más difícil. Pero es que tiene que ser así, porque si hay gente que no quiere que ninguna de esas personas tome decisiones por ellos, no está bien que aprueben leyes orgánicas sin tomar en cuenta su decisión. Y entonces el final sería ese. No es, el fin de escaños en blanco no es dejar vacío todo el Parlamento, básicamente. Es que sea una presión ciudadana y que además sea una representación de la parte de la ciudadanía que rechaza la forma de hacer política o el sistema que hay ahora mismo. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es una pregunta un poco, o sea, en términos cuantitativos, entiendo el propósito de escaños en blanco, pero en el hipotético de, por ejemplo, conseguir únicamente un escaño, ¿cómo favorece el hecho de votar escaños en blanco más que elegir no votar? Si tampoco, por el hecho de tener un escaño en blanco, tampoco va a dificultar a los grandes partidos llevar a cabo las propuestas del Parlamento. Bueno, la idea no es que sea un escaño, es que sean los escaños que fueran. En Zaragoza, con 15.000 votos, tienes un escaño. Con 30.000 votos ya tienes dos. Y así sucesivamente. Entonces, pero yendo más al fondo, ¿qué hace un escaño vacío? Es una presión, es un sueldo menos, es un asesor menos, es una dieta menos, es una subvención menos a partidos por publicidad electoral y cosas así. Y eso, al final, a los partidos políticos les está quitando recursos. Entonces, les está presionando, les está haciendo una presión. Cuando no votas, eso no pasa. Se llenan todos los escaños y aquí no ha pasado nada. Y estamos en Extremadura, por ejemplo,
no sé si lo sabéis. ¿Sabéis la cifra de abstención de las últimas elecciones en Extremadura? Fue un 37%, un 37%. Y en las anteriores, ¿sabéis cuál fue? Un 27%. Es decir, de las anteriores a estas, subió 10 puntos, ¿vale? 10 puntos, que es una bestialidad de unas elecciones a otras. Y no se ha enterado nadie. Entonces, no hay una crítica hacia los políticos en las elecciones de Extremadura. Sin embargo, 10 puntos en cuestión de escaños serían, pues, 3 o 4 seguro. Y entonces eso habría sido visible y eso simplemente, bueno, les resta recursos a los partidos y es innegable porque sale en los medios de comunicación, sale en el reparto de escaños y sería más visible. Entonces, yo creo que la diferencia entre no votar y dejar escaños vacíos es abrumadoramente a favor de escaños en blanco, de dejar escaños vacíos. Pero es en el caso de que haya un gran porcentaje de la población que decida votar escaños en blanco. Sí. De que no sea así, favorece más decidir no votar que votar escaños en blanco. No, de hecho, porque al no votar, mira, en términos relativos, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta la masa de votantes, si decides no votar no se tiene en cuenta, el peso que reciben las personas que más han recibido votos es menor. no que si decides votar. reciben la misma, o sea... Al final estás favoreciendo, si votas y votas a un partido dominante, votas escaños en blanco, estás favoreciendo a los partidos minoritarios y perjudicando a los minoritarios. Bueno, no estás perjudicando a nadie. Es decir, si hay un porcentaje de la población que no quiere a nadie, debes respetar ese porcentaje de la población, ¿vale? Porque si no, lo que estás haciendo es perjudicar a ese porcentaje de la población. A quien estás perjudicando de verdad es a ese porcentaje. Entonces, en el caso de Extremadura, o sea, 10 puntos de diferencia. De hecho, mira, hasta si no consigue un escaño, escaños en blanco, o sea, pongámonos que en las elecciones del 8 de febrero, el próximo domingo, escaños en blanco, en lugar del 3% que hace falta, se queda en el 2,90 y pasa por delante de Alvise o de Podemos y consigue más. Pues eso sería una cosa que se diría también y además se puede contabilizar. Puedes ver cuánta gente hay. El resto no ha cambiado, se ha repartido exactamente igual, pero ves que hay una demanda ciudadana de cambiar las cosas. En 2019, creo que fue, Pacma llegó a conseguir 300.000 votos. Y 300.000 votos, tal y como los consiguió Pacma, que es repartido por toda España, porque el sistema electoral es por circunscripciones, y entonces el voto se diluye, se divide, no llegó a conseguir escaño. ¿Pero qué pasó durante esa legislatura? Que tanto el PSOE como Podemos estuvieron haciendo leyes por los animales. Y Pacma no había conseguido ningún escaño. Pero, sin embargo, consiguió un poco sus fines. Entonces, cada voto, si es significativo, si es indudable lo que quiere, cuenta. Pero la abstención no pasa eso. Porque la abstención es, pues, como decía, es que hoy llovía. O hoy hacía buen día y entonces la gente se ha ido al campo. Que el no llover vale para una cosa y para la otra. O que, yo qué sé, que con el COVID pasó, en Cataluña subió mucho y pues el problema era el COVID. Pero la abstención no da ninguna información. Es simplemente gente que no quiere votar. Y ya está. No sabe, no contesta. Has tocado... Hay que decir más. Que has tocado un punto para mí que es clave y es, por ejemplo, yo como liberal decido no votar porque considero que tiene que haber un cambio de status quo, ¿no? Que a nivel de partido se ponga sobre la palestra otro tipo de propuestas. Entonces, por así decirlo, si escaños en blanco, si es una amalgama de personas que han decidido no votar por razón X, claro, el hecho de que reciba más votos y más representación de escaños y se ponga sobre la palestra, ¿eso cómo va a hacer que cambie el status quo? ¿Cómo voy a conseguir que se lleguen al Parlamento unas propuestas diferentes? Si realmente es lo que a mí me interesa. Vale, aquí hay dos cosas. Y es, antes de las elecciones, habrá gente que apoye las iniciativas. Que apoye dejar escaños vacíos, en este caso. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, ha sido el Partido Libertario. Si en Zaragoza se queda un escaño vacío, pues si alguien más, aparte del Partido Libertario, lo propone, pues ya serán dos iniciativas que están reclamando esos cambios de estatus. ¿Vale? Sin embargo, si no votas,
eso no se traduce en nada. El 10% de Extremadura no se traduce en nada. Entonces, la cuestión es, soy liberal, no quiero votar a ninguno, pero quiero iniciar un camino que me lleve a una situación en la que se pueda hacer un cambio a un sistema liberal o más liberal que el que hay en cualquier caso. ¿Voy a conseguir eso votando a los partidos que ya están? No, porque los partidos que ya están van a ir a buscar poder y ese poder lo tienen en el Estado cuando llegan al poder y lo quieren mantener y acumular. Entonces eso no va a pasar. Entonces ese camino puede ser empezar a dejar escaños vacíos. Y en el momento en que empiecen a quedar escaños vacíos, lo que se está viendo es que hay una demanda de otras cosas. Y entonces se podría crear otra iniciativa, por ejemplo, una iniciativa liberal, o el Partido Libertario mismamente lo podría hacer, que sería: yo me presento a las elecciones porque quiero un sistema más liberal. Pero como no me gusta el sistema como está, y si yo no tengo poder para cambiarlo, voy a estar alimentándome de ese sistema con sueldos o con lo que sea, el Partido Libertario renuncia a subvenciones. O sea, que aunque le correspondieran, él renunciaría a ellos. Pero bueno, puedes decir el sueldo, tal, puedes cuestionarlo. Pues el Partido Libertario, por ejemplo, podría no tomar posesión y decir: si no tengo una mayoría para cambiar nada, no tomo posesión. Pero si la tengo, entonces entraré, cambiaré alguna ley y volveré a dejar el escaño vacío porque no quiero tomar más decisiones sobre el resto de la gente. Entonces ese sería un camino para hacerlo, ¿vale? Pero ese camino tiene que empezar con que la gente se dé cuenta de que hay que cambiar un poco el chip, que no podemos seguir votando a partidos como los que ha habido hasta ahora, porque eso no nos lleva a ningún sitio bueno, nos lleva a más de lo que hemos estado teniendo durante 50 años, ¿vale? Gracias a ti. En el caso de que consiguieseis vuestro objetivo y, por así decirlo, tuvieseis un impacto suficientemente importante como para toda reforma, ¿se disolvería esta iniciativa o subiríais a un partido? Escaños en blanco va a dejar vacíos los escaños siempre. No va a cambiar de estrategia. Entonces, mientras no haya nada que lo impida o que no sea necesario o lo que sea, escaños en blanco se presenta a las elecciones y deja escaños vacíos. ¿Por qué? Pues dependerá eso, de la gente que haya apoyado la iniciativa y pues los movimientos que haya. Lo que sí pasa es que si el voto en blanco, si los políticos en un extraño arrebato de locura se avienen a cambiar la ley para que sea el voto en blanco el que deje escaños vacíos, entonces ahí ya nosotros no hacemos falta ninguna, porque ya lo deja el escaño vacío, ya lo dejaría el voto en blanco. No haríamos falta y agradablemente y con mucho gusto y con mucha alegría nos disolveríamos y ya pues el que quisiera dejar escaños vacíos podría votar al voto en blanco, que ahora mismo no hace nada, pero que en ese momento ya podría hacerlo. Y ahí nosotros encantados nos disolveríamos, porque esto es costoso, esto es un esfuerzo y sería muy bueno para nosotros poder descansar y dedicarnos a otras cosas. O, por ejemplo, cada uno de nosotros, si tenemos otras iniciativas, si alguno de nosotros es liberal o nos gusta el sistema suizo o nos gusta el sistema, la formal democracia, pues cada uno de ellos podría dedicarse a eso en concreto. Y ya lo que sea. Pero la idea es esa. No tenemos ninguna ambición de quedarnos, engancharnos o cambiar de iniciativa para convertirnos en otra cosa. Escaños vacíos y nada más, ¿no? Gracias. Buenas. Vale, yo entiendo que el propósito de escaños en blanco es como mandar una especie de mensaje como para decir, vale, si yo lo hago tener un escaño en blanco, a la gente quiere otra cosa. ¿Cómo? Es un escaño en blanco, una llamada de atención más significativa que un porcentaje de abstención de 30%. Hombre, el porcentaje del 30% ya lo tenemos. Claro, pero yo digo, o sea... Y no tiene ningún efecto, no se interpreta... Sí, o sea, sí. Pero quiero decir, claro, si ya tienes un 30%, entiendes que no está de acuerdo con las opciones disponibles... Es que no es... Quiero decir, la opción ya es... Perdón. O sea, ya es como decir... que llama la atención más grande que esa, puede haber, que me parece la... O sea, que la iniciativa me parece bien. Sí. Como bastante... O sea, como está ahí, claro, pero esa es una duda. Sí. El problema es que no se interpreta como un rechazo, el 30% de abstención. No se interpreta, no se da esa interpretación. Se da como pues es gente que pasa. En las europeas la abstención es del 55%. Es decir, hay más gente
que no va a votar de la que va a votar. Y no se interpreta como un rechazo a Europa o una cosa de estas. Se interpreta como que la gente pasa de Europa. Entonces, la gente que vota es la que decide y la gente que no vota le da igual y deja que la otra persona, que las otras personas decidan. Un escaño vacío no es eso. Un escaño vacío es rechazo. No hay duda en ese rechazo. Y además, es un camino para que otras personas lo vean. Es decir, si yo soy crítico con el sistema y consigo dejar un escaño vacío y hay otras personas que son críticas por el sistema pero solo piensan en partidos políticos, de pronto ven un escaño vacío y dicen, espera, que aquí me he perdido algo. Primero, yo no he visto esto en ningún medio de comunicación. Y cómo yo no sabía que esto existía. Y segundo hay gente que es capaz de hacer todo esto, que es muy complicado, para llegar allí y rechazarlo. Entonces, a mí hay una cosa que me cabrea mucho de las elecciones, y es que, o del sistema que tenemos, y es que llegan los políticos y nos dicen, el Parlamento es representativo de la sociedad. Entonces, si en el Parlamento hay gente corrupta, es que la sociedad es gente corrupta. Y han hecho esta comparación públicamente. Y a mí no me vale esa comparación. Y es que el sistema está hecho de tal manera que solo pueden llegar hasta arriba la gente que es corrupta. Entonces es un sistema sesgado y esa representación es falsa. Si dejáramos escaños vacíos, esa representación ya la empezamos a romper. Ya empiezas a decir, mira, hay gente con dignidad, que es lo que decía nuestra candidata aquí, Diego Loreta, en un vídeo, decía, hay gente con dignidad que sería capaz, o sea, que tiene la capacidad, que llega hasta aquí, tiene la posibilidad de tomar el sueldo, coger el cargo, tomar el sueldo y ganar muchísimo dinero y no lo hace por dignidad. Entonces, para mí eso sería el primer punto, el de que la gente empezara a cambiar. Y la gente, además, si lo único que ve es corrupción, pues la gente se desanima o incluso tiene ganas de decir, bueno, pues si todo el mundo roba, ¿por qué no voy a robar yo? Y sin embargo, si ven que hay gente con dignidad rechazando dinero público, pues a lo mejor la gente dice, mira, pues a lo mejor este camino lo teníamos que seguir más gente. Y es un ejemplo a seguir, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguno más? Bueno, lo primero, no sé si lo has dicho, me ha parecido oír que has dicho que en España no hay ningún tipo de propaganda de los partidos que se presentan a las elecciones, algo así. No hay un portal institucional. Es decir, tú te vas al Ministerio del Interior o a la página de las Cortes y tú no puedes ver en un listado cuáles son las candidaturas que hay. Tú te puedes ir al BOE, en el que se publicaron todas las listas de todas las candidaturas con todos los entonces, y los suplentes y todos los nombres, y te ves páginas y páginas de nombres y puedes buscar el número 1 de la candidatura, te lo puedes apuntar, o sea, esa información está disponible. Lo que no hay es un portal informativo, no hay un portal institucional que reúna eso y te diga, mira, el domingo puedes votar estas opciones. Igual que a los partidos que nos presentamos a las elecciones nos exigen muchísimas cosas, nos pueden decir, oye, dadnos vuestro programa electoral y lo ponemos en la página web. Entonces, que haya una página web institucional y de hecho esto es una cosa que hicimos con el Partido Libertario en una plataforma que se llamaba Plataforma por el Voto Igual, que era, elimina todas las subvenciones a los partidos políticos para publicidad electoral y coges ese dinero que te has ahorrado y haces este portal en el que cualquier ciudadano puede ir y decir, lista de candidaturas, programa electoral, enlace, mira el programa electoral. ¿Por qué no se hace eso? Porque no les conviene. Porque están todas las calles llenas solamente de los principales partidos que son los que tienen pasta para hacerla. Entonces no les conviene que la gente sepa quiénes se presentan. Nosotros nos llevamos presentando desde el 2011 a las elecciones. Y todavía hay gente que nos viene y nos dice, no sabía que existíais. Y entonces, al menos en las elecciones europeas de 2014 y en las elecciones europeas de 2024, nos hemos presentado a nivel nacional. Nuestra papeleta ha estado en las mesas de todos los colegios de España. O debería haber estado en las mesas, porque a veces no desaparecen. Deberíamos haber estado en las mesas de todas las mesas electorales de España. Y sin embargo hay gente que no nos conoce. Entonces, a esa gente lo que yo les digo es, si tú no sabías que existíamos, es que cuando fueron esas elecciones no has visto o no sabías cuáles eran las candidaturas. Y si has votado sin saber cuáles eran las candidaturas,
Entonces tú no has elegido, porque tú no sabías cuáles eran las candidaturas. Y si no sabías cuáles eran las candidaturas, no has elegido entre esas candidaturas. Y si no has elegido tú, entonces alguien ha elegido por ti. Alguien te ha metido tanto en la cara que tienes que votar esto, que tú te lo has creído y lo has votado. Entonces, por esa lógica, alguien que no se lee el programa electoral de ningún partido y ahora sí vota, tampoco está siendo informado. Bueno, a lo mejor el programa electoral debe estar ahí porque se supone que es lo que van a hacer. Pero bueno, en realidad luego tampoco lo tienen que cumplir, no hay ninguna obligación. Pero al menos saber quién se presenta, ¿sabes? Al menos a saber un poco la variedad de opciones que tienes. Porque si no sabes qué otros partidos se presentan, si no sabes todas las ofertas que tienes, ¿a base de qué estás tomando una decisión? Del que sale más en la tele, básicamente. Bueno, claro, pero al final, o sea, es decir, la administración lo que hace, como tú has dicho, es proporcionar una lista, que en este caso las elecciones de la bolsa en el BOA, donde sale de cada provincia, de las tres que hay, los candidatos. Sí. De cada partido. Sí. Pero al final no es misión de cada formación la de darse a conocer y la de hacerse un nombre y un hueco. Y la del público enterarse. Pero se supone que el Estado da subvenciones para que los partidos hagan eso, pero luego en realidad la dan en función de los escaños que obtienen, que es un poco absurdo. O sea, si unas elecciones se supone que debe ser en igualdad de condiciones, que es lo que dice la Constitución y es lo que dice la ley, ¿por qué luego se dan más subvenciones a unos que a otros para hacerse campaña? Porque la teoría de las subvenciones es que si no hubiera subvenciones, solo se podrían presentar a las elecciones los partidos ricos, la gente con mucho dinero. Entonces podría gastarse dinero en las elecciones, solo se les vería a ellos y entonces solo saldrían ellos. Pero lo que está pasando es eso. Se les está dando más dinero a los que ya están saliendo en los medios de comunicación y ya han estado en las instituciones y ya se les conoce. Y sin embargo se resta al resto. Entonces ahí no hay una igualdad de información. Sí que hay una parte de responsabilidad nuestra de darnos a conocer, pero si no tenemos recursos de partida y hay otros partidos que de partida ya tienen muchísimos recursos y además les sacan en los medios y la Junta Electoral Central además dice que como han salido elegidos en otras elecciones hay que darles más visibilidad, cosa que yo no entiendo, igualdad de condiciones. Son unas elecciones nuevas, pues tendrán que tener todos la misma visibilidad. Pues no, se les da más visibilidad a unos que a otros. Pues entonces al final lo que pasa es que la barrera de entrada para un partido pequeño es 1000 veces mayor que para los partidos que ya están ahí, que además reciben incentivos para publicitarse. ¿Pero se financia la campaña en función de los escaños o los partidos reciben una financiación en función de los escaños a lo largo de la legislatura? Tienes una publicidad, o sea, te dan una subvención electoral después de las elecciones en función de los escaños que has obtenido. Claro, pero hombre, sí, pero eso es algo meritorio. Es decir, un partido más grande obtiene más escaños, representa más parte de la población, por tanto necesita más recursos. Claro, y es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, el partido grande tiene más representación, entonces le dan más dinero y entonces luego tiene más representación, se vuelve a presentar las elecciones y le van, y además hay adelantos de dinero. Y después tienes aparte el tema de que haya partidos que quieran renunciar a esas subvenciones, porque no les parezca bien que haya subvenciones por el Estado hacia los partidos políticos. Pero eso es como quejarse que Amazon es muy grande y yo soy muy pequeñito. O sea, al final... Bueno, sería más bien como quejarse que Amazon pueda estar haciendo competencia desleal, que pueda estar cogiendo un producto, hacer otro igual, que esto se decía que lo habían hecho, coger otro igual, entonces el producto que se estaba vendiendo mucho y era pequeñito, lo esconden y entonces el suyo lo publicitan mucho. Pues son estrategias que a lo mejor no son todo lo éticas que deberían. Luego la segunda pregunta que tenía es si vuestro objetivo es, habláis de lo de que los partidos toman decisiones que nos afectan a todos, o sea, eso sería una dictadura de la mayoría, se llama. Y que al final la idea es parar esto, ¿no? No sería, o sea, al final lo que estáis hablando es de tiranía por parte de la clase política, uso del poder. A ver, yo, o sea, comento estas opciones que hay. O sea,
gente que tiene esta tiranía, o sea, que ve esto como una tiranía de la mayoría y no quiere votar, pero lo que hace Escaños en Blanco es simplemente dejar el escaño vacío. ¿Vale? Sí, claro, eso vendría... ¿Cómo protesta eso? La motivación. ¿El qué? ¿Cómo protesta eso? No. Nosotros, como herramienta de protesta. O sea, nosotros ofrecemos una herramienta de protesta. Tenemos el voto en blanco, que no se traduce en escaños, y bueno, hay gente que se abstiene para protestar y hay gente que vota nulo para protestar, pero no tiene ninguna repercusión. Y entonces nosotros vemos que estas herramientas de protesta no son suficientes, o no son tenidas en cuenta, o no son tenidas en cuenta en igualdad de condiciones al resto. Y entonces lo que hacemos es dar esa opción de que la gente pueda protestar a través de esa herramienta. Y ahí entra todo. Ahí entra lo que estabas diciendo tú, de gente que no le guste cómo se toman las decisiones, o que se imponga la decisión de la mayoría al resto de la gente, pero entran otras opciones que puede ser cualquier cosa. El que quiere el sistema suizo, o el que quiere un sistema mayoritario con un diputado de distrito en España, por ejemplo, y hasta que no esté eso, él no quiere votar a ningún partido, a ninguna persona o a ninguna lista de partido, cosas así. Y esto es como si... O sea, nosotros lo que queremos es que sea el voto en blanco el que deje escaños vacíos. Si el voto en blanco dejara escaños vacíos, nosotros no haríamos falta. Como no lo hace, nosotros nos presentamos para hacer eso. Y esa herramienta la ponemos... O sea, cada uno de nosotros tiene unas ideas de por qué queremos dejar escaños vacíos. Y nos unimos en crear esa herramienta que haga una crítica, que permita rechazar lo que hay. Y esa misma herramienta que nosotros queremos y que nosotros buscamos, la tienen a disposición cualquier otro votante. Entonces, lo único que ponemos es una opción de rechazo. ¿Por qué ¿por qué cada persona usa esa opción de rechazo? Pues eso ya es cada uno lo que quiera. O sea, es equiparable, Escaños en Blanco no es equiparable a un partido político con una ideología que busca algo en concreto. Escaños en Blanco es comparable con el voto en blanco, con el voto nulo y con la abstención. Entonces, comparando escaños en blanco con el voto nulo y con la abstención y con el voto blanco, voto nulo y la abstención, pues cada uno verá si es mejor elegir una opción de rechazo u otra. ¿Alguna pregunta más? Yo quería... Bueno, dos cosas sobre lo que tú has comentado. Mismamente fuera de la controversia de si nos daban más dinero o menos dinero a partidos políticos, no, que debería ser una igualdad, algo igual para todos, debería ser así, para poder mismamente tener esa misma democracia. Tú, por ejemplo, en la televisión, si nosotros hubieran invitado el debate de estos 4 peces gordos, no sé, 8, en la televisión, no hubiera sido más rico el debate si se hubiera tenido que enfrentar a Miguel con las cuestiones de Miguel en televisión. No, de Diego, sí. Es decir, que creo que sería mucho más enriquecedor para el ciudadano, ya no solo por descubrirnos y nosotros a la rima de las cuales nuestras líneas, ¿no? Sino ya por el hecho de crear ese debate, el mismo que estamos teniendo aquí, que es el lógico, natural de una democracia. Ya solo por eso. Independientemente de si recibiéramos más o menos dinero o hiciéramos la campaña de una menor manera. Y no se puede, yo no haría una comparación del sistema de cómo funcionan las empresas, el sistema capitalista, a la hora de partidos políticos. Es decir, la oferta la tienes que poner tú ahí, no de una manera, digamos, capitalista o empresarial. Bueno, puedes decir que es liberal. Puedes decir desde un punto de vista liberal. Desde un punto de vista liberal. Creo que esas opciones tienen que estar encima de la mesa. Debería estar por ley encima de la mesa. Y si están, no se cumplen. Es una imprescindible competencia, pues. Y luego otra cosa que quería deciros era... Ay, se me ha ido un poco. Una de las cosas que ha dicho es que una cosa que dice Escaños en Blanco en su manifiesto es que lo que se busca también, dejando escaños vacíos, es que se abra un debate en la sociedad que ahora mismo no existe, que es sobre otras alternativas a un sistema distinto al que hay ahora mismo. Y eso está en el manifiesto y es una cosa que en el momento en que quedan escaños vacíos, pues se podría empezar a debatir de estas cosas o de ideas liberales, cuando ahora mismo es bastante marginal y los partidos que se presentan, ninguno de ellos lo lleva en su programa de verdad. Aunque alguno diga algo, pero en general no lo lleva. Una de las herramientas, de una manera práctica, en mi caso soy autónomo, si todas las subvenciones de autónomos que hay en España no están, digamos, subvencionadas por el gobierno directamente, son
Yo estoy adherido ahora a un movimiento que está muy de moda ahora, que es el 30N, de autónomos exclusivamente, y no hay nada de subvenciones, y somos los propios autónomos los que estamos protestando, que es el germen que se está sembrando ahora mismo. Tanto los agricultores, que no dependen de asociaciones o sindicatos agrarios, sino que ellos mismos están juntando, igual que vosotros mismos, en sindicatos de estudiantes, por vosotros mismos, ¿no? Pues esa herramienta la podéis utilizar si todos los autónomos se ponían de acuerdo para dejar escaños en blanco para conseguir algo concreto. Porque cuando dejáramos 10 escaños en blanco, porque 3 millones de autónomos se han puesto de acuerdo en que se dejen escaños en blanco a través de asociaciones, y viniera a la prensa a decir, oiga, 10 escaños en blanco, ¿y qué van a hacer ustedes? Pues no nos lo pregunten a nosotros, pregúntenselo a esta gente que son los que han conseguido los votos para eso. Pues de ahí viene la herramienta. Igual que los sindicatos de estudiantes de todas las universidades pudierais pedir el voto en blanco para, no sé, me lo invento, pedir una partida concreta para beneficiaros en lo que sea la universidad, para investigación, para toda serie de cosas, O como para rechazo. que hubiera salas o para que hubiera algún dinero para recibir. ¿Pesa cuánto fue el voto blanco de parte de los estudiantes? ¿Cuánto? Más de 90%. ¿Y tuvo consecuencias aquí? Ninguna. Ese es el En problema. Valladolid han puesto a un artista y a dedo y no tenéis fuerza como para quitar una... Eso, en la Autónoma de Madrid hubo mayoría de voto en blanco y sí que, tal y como estaba hecha la ley, o sea, era una rectora, la candidata rectora no pudo tomar posesión y hubo que hacer elecciones otra vez. Entonces, es tener herramientas para poder rechazar lo que hay y eso tiene que estar en la normativa de cualquier sistema de elección. La idea es esa. O sea, evidentemente, esa persona que haya llegado a gobernar, bueno, al rectorado o lo que sea, con un 90% de abstención, pues es evidente que tiene muy poco apoyo, pero aún así llega. Entonces... Pero tiene muy poco apoyo porque a la mayoría de gente le da igual. Pero, ¿fue voto en blanco o fue abstención? Gente que no vota. Gente que no vota. Pero dentro de la gente que no vota, que es lo que preguntó aquel, no sé cómo se llama, dentro de la gente que vota, ¿cuál es la que está en contra y cuál es la que le da igual y cuál es la que... Si es abstención es que le da igual, pero alguien que va a votar y vota en blanco no le da igual. No, ya, es que no fue. Vale. En la Autónoma de Madrid lo que pasó es que la gente fue a votar masivamente en blanco. O sea, había un candidato a rector, solo había un candidato a rector, no era varios, y entonces aún así había que hacer las elecciones, la gente votó en blanco, era mayoría el voto en blanco, y entonces, según estaba la normativa, que es posible que fuera por accidente, porque a alguien no se le ocurrió que podía pasar eso, pues no pudo tomar posesión. Pero eso es como tiene que funcionar. Eso, si es un voto de rechazo, no puede ser que alguien tome posesión si tiene una mayoría de votos en contra. Ha habido en España casos de municipales, elecciones municipales, en las que ha habido un voto en blanco del 90% de gente que intentaba llegar al mínimo, o sea, dejar al único partido que se había presentado por debajo de la barrera de voto para conseguir que no pudiera tener ningún escaño y no saliera elegido. Entonces, un 90% de escaños en blanco, de voto en blanco, pero como no llegaron al 5%, o sea, el partido llegó al 5%, pues tomó posesión de todos los escaños y se quedó en el ayuntamiento. Y dices, esto no puede pasar. Esto, si hay un 90% de gente que está rechazando activamente, no por una abstención, sino activamente rechazando a quien se presenta, no debería estar ahí. Y si es un 3% en Zaragoza el 8 de febrero, pues debería dejarse un escaño vacío, que es el correspondiente a un 3%, básicamente. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.